Vemos ahí, hermanos, esta iglesia. Esta iglesia estaba en esta ciudad, ¿verdad? Una de las ciudades de Asia Menor, actualmente Turquía. Y era una ciudad que se caracterizaba por la religiosidad, la cultura, la educación. Tenía una de las, en aquel entonces, de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, solamente superada por la biblioteca de Alejandría en Egipto. Según los historiadores, con más de 200,000 volúmenes, pergaminos, ¿verdad? Y ese conocimiento y esa ciencia enfocada a lo que es la religión, incluso también la medicina. Vemos que el Dios, uno de los dioses griegos, ¿verdad? En aquel entonces, y todavía está, hermanos, y leemos ahí un poquito de la, ¿verdad? de esa cultura, ¿no? De la mitología griega, romana, el dios Asclepio, que era el equivalente de Esculapio, el dios romano de la medicina. Ahí era el centro donde estaban los sacerdotes médicos, cuyo emblema, hermanos, era una serpiente, y que esa serpiente sigue todavía en los escudos de la Organización Mundial de la Salud, el escudo de tantos escudos que hay de medicina. Y era algo tremendo porque una de las cosas, según los historiadores, los comentaristas dicen de que una de las formas de curar a la gente cuando llegaban, porque llegaban desde muy lejos para ser curados, porque era el boom ahí de la ciencia en el tema de medicina, ponían a la gente que durmiera en los templos, y cuando la gente estaba ahí acostada, entonces tiraban al piso las serpientes, y estas serpientes pasaban por el cuerpo de aquellas personas, y supuestamente era como un proceso de tratamiento médico para buscar sanidad. Era de esa ciudad, era el famoso Galeno, ¿verdad? Ustedes saben que los médicos le llaman ahora los galenos, ¿verdad? Dicen los galenos, viene de ahí, ¿verdad? Si ustedes buscan ahí en internet les van a salir Galeno de Pérgamo. Era de esta ciudad, nació allá por el 1030 después de Cristo. Famoso, estudió ahí, y todo el conocimiento que este hombre tenía, la fama, ¿verdad? Adquirió de esa biblioteca y de esos volúmenes grandes, ¿no? En esa biblioteca de Pérgamo. Era una ciudad extremadamente religiosa, ¿verdad? Como prácticamente casi todas las ciudades de Asia Menor, ¿verdad? Brindaban culto al emperador romano para quedar bien, para tener sus beneficios con el imperio. Y pues esta ciudad pues no era la excepción. Tenía muchos templos para los dioses griegos y dioses romanos, Dionisio, Atenea, Zeus, templos dedicados a la adoración del emperador romano. Y entonces por eso Cristo le dice a esta iglesia: yo sé dónde tú moras, en el trono de Satanás, ¿verdad? Y esta iglesia, sin duda alguna, tenía esa lucha y esa batalla en medio de tanto conocimiento religioso que había ahí. Y vemos en el versículo 12, primero, hermanos, la descripción de Jesús, de Cristo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada de 2 filos, y como aparece en Apocalipsis 1:16, en la visión que se le presentó a Juan, ¿verdad? Justamente aquí en el mismo libro de Apocalipsis, que tenía una diestra, dice que en su diestra tenía 7 estrellas, y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece con fuerza. Jesús está diciendo, hermanos, Cristo le está diciendo a esta iglesia que los iba a confrontar
con la palabra de Dios. Que ellos tenían que confrontar con la palabra de Dios a la doctrina, a la falsa doctrina que había ingresado, se había metido en esa iglesia. Entonces esa descripción tiene que ver con que Cristo, ¿verdad? Tiene esa espada que representa el juicio. El juicio, por supuesto, para la iglesia, y por eso más adelante, como lo vamos a ver, les dice: arrepiéntete, porque estaba listo. O ellos usaban la espada, o vendría Cristo con esa espada a aplicar el juicio. Jesús tiene el poder supremo. Jesús le está diciendo: yo sé dónde tú vives. Vives en el trono de Satanás, pero debes de saber que yo estoy contigo. Y yo tengo esa espada de doble filo. Esa espada, ¿verdad? La palabra de Dios que está sobre todas las cosas. La espada, hermano, el símbolo de dar o quitar la vida. No la tenía el emperador. Y por eso muchos iban al emperador, al imperio romano, a brindar, hermanos, adoración a dioses falsos. Pero por temor y por no querer perder, hermanos, los privilegios y no querer tener el sufrimiento por seguir a Cristo Jesús. Es Jesús quien tiene la espada. Y esa espada, hermano, esa espada es una espada, hermano, poderosa. Porque nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Vemos también, hermanos, en este mensaje a esta iglesia, vemos la descripción que Dios hace a esta iglesia, y vemos ahí que hay algunos elogios a esta iglesia por la fidelidad, aún en medio de la tentación de algunos hermanos que estaban dentro de esta iglesia. Le dice en el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y vemos en este versículo 14 una descripción, como en todas las iglesias se muestra una descripción, ¿verdad?, de las cosas buenas. Vemos también las cosas buenas que tenía la iglesia de Pérgamo, y le dice, hermanos, que Jesús reconoce lo difícil de vivir en un ambiente hostil al evangelio. Era difícil vivir ahí, hermanos, en aquellos tiempos. Y hoy nosotros, hermanos, a veces nos cuesta ser fieles delante de Dios y tener un compromiso genuino delante de Dios, hermanos, y nadie le va a tirar una piedra a usted, y nadie le va a decir: no, hay que quemarlo, mándelo a la horca por ser cristiano. Dios nos ha bendecido, podemos decir, en ese aspecto. Pero aquí, hermanos, para esta iglesia, la fidelidad representaba, hermanos, muchas veces la muerte. Y vemos ahí a este Antipas, que murió por causa del evangelio, por pertenecer y ser fiel a Cristo. Vemos ahí, hermanos, que Jesús reconoce su lealtad a su nombre. Permanecieron fieles a Jesús. Ellos no confesaron y no confesaban: César es el Señor, el emperador es el Señor. Y muchos lo hacían, porque si no lo hacían, entonces iban a morir. Ellos confesaban: Jesús es el Señor. Lo confesaban. Y nosotros debemos de confesar que Jesús es el Señor, hermanos, con nuestra vida. Jesús le reconoce que no habían negado mi fe. Vemos ahí estos elogios de esta iglesia. Vemos ahí, hermanos, que no habían vacilaciones ni tropiezos o retrocesos, sino que había firmeza y seguridad. Había determinación. La determinación, hermanos, de estos hermanos que habían ahí y que retenían su nombre, que mantenían la fe, ¿verdad? Estos se mantenían y buscaban la fidelidad a Jesús.
incluso hasta la muerte. Y menciona que en los días de Antipas, fiel testigo de Dios, dice en el versículo 13, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, donde había, hermanos, culto a los demonios y a los ídolos. Vemos ahí, hermanos, Antipas, según lo poco que se conoce de Antipas, murió quemado dentro de un becerro de bronce, dentro. Su vida la vivió para Cristo, pero su muerte no fue una pérdida, sino fue una ganancia, como lo dice el apóstol Pablo. Porque este hombre fácilmente hubiese dicho, pero ¿para qué voy a estar sufriendo yo aquí? Voy a decir, César es el Señor. Pero él se mantuvo firme, como a Policarpo. Cuando le dijeron, maldice a Jesús y vas a poder tener vida. 86 años he servido a Jesús. ¿Y cómo es posible que yo lo voy a maldecir si lo único que me ha dado Jesús son bendiciones y beneficios? Entonces inmediatamente dice que llevaron a este hombre, llevaron la leña, lo amarraron en el poste y lo quemaron. La fidelidad. La fidelidad. Jesús dice que Antipas fue su fiel testigo. Cuando un cristiano tiene una vida contraria a lo que tenemos aquí en la Escritura, entonces no es un fiel testigo de Cristo, sino un mal testimonio para el Evangelio de la gracia, para el Evangelio de Cristo Jesús. La fidelidad tiene que ver con eso, hermanos, con que nosotros vivamos para el Señor, vivamos para Cristo, y aunque eso nos cueste, dice, la vida, así como le costó la vida a estos hombres. Testigo, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra mártir. Este hombre fue martirizado, como muchos otros cristianos fueron martirizados por el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Pero dice el versículo 14, hermanos, que vemos el reproche. Y le dice en el 14, Cristo a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí está el reproche de Cristo a esta iglesia. ¿Y cuál era entonces? Que algunos habían permitido doctrinas antibíblicas, anticristianas dentro de la iglesia de Pérgamo. Habían falsos maestros comprometidos con el culto imperial, los sacrificados a los ídolos, la fornicación, promoviendo, dice, la fornicación puede ser en un sentido físico o un sentido espiritual. Pero había ahí, hermanos, enseñanzas que iban en contra de la doctrina bíblica. Balaam era el seudónimo del líder herético. Tanto Balaam y la palabra nicolaíta significa devoradores y vencedores del pueblo. Estaban destruyendo a los que estaban ahí. Estaban consumiendo a los que estaban ahí. Estaban destruyéndolos en una vida, hermanos, vana, inútil, en una vida donde realmente Cristo no estaba ahí. Cristo no estaba ahí, hermanos, porque estos estaban haciendo lo que hizo Balaam en aquel entonces, a poner tropiezo para el pueblo de Israel. De tantas maldiciones que le echó, dice que nunca los pudieron maldecir, ¿verdad? Pero sí hubo una situación, ¿verdad? Y les dijo, bueno, que busquen, que las mujeres moabitas busquen y que se unan en matrimonios mixtos. Ahí fue el error. Y esta iglesia, ahí fue el error. La iglesia permaneció firme en la persecución. La iglesia permaneció firme en la dificultad, en el sufrimiento. Lo de afuera
parece que no causaba daño a la iglesia, pero el daño vino desde adentro. El daño vino desde adentro de la iglesia. Y entonces, ¿por qué? Con la enseñanza. Una enseñanza permisiva o que inducía a la corrupción y al compromiso con este mundo. Por eso algunos comentaristas también dicen que esta iglesia se caracterizaba como una iglesia mundana, la iglesia casada con el mundo. Pero la iglesia debe ser una iglesia, por supuesto, santa, porque somos santos en medio de Cristo o por medio de Cristo Jesús. Y estamos en ese proceso siempre de santificación, pero aquí parece que iban entonces algunos de retroceso para atrás. Iban hacia atrás. Hermanos, y vemos entonces que estos líderes persuadían, hermanos, a la gente a que actuara libremente en cuanto ya no estaban entonces por temas de la ley, ya no estaban bajo la ley, ya ahora vivían por gracia. Entonces promovían ¿qué? El libertinaje. Ahí está claro la fornicación y la idolatría. Y eso es, hermano, algo que ya les he hablado, el antinomianismo, ir en contra de la ley. Pero Jesús les dice que iba a venir, que iba a llegar su momento de juicio si no se arrepentían de sus pecados. La iglesia no tenía una correcta aplicación de la disciplina eclesial. Que cada quien haga lo que quiera. No importa. Ya Cristo te salvó por la gracia. Haz lo que quiera. El antinomianismo. Y es algo que ha hecho tanto daño a la iglesia, hermanos, en general, a través de los siglos, y que sigue causando un daño terrible, hermanos, y aún en iglesias conservadoras. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, no, la iglesia no es de nuestra denominación. Andan mal eso. Pero aún, hermanos, dentro de iglesias y predicadores de sana doctrina, conservadores, hermanos, hay cuestiones que no son bíblicas, que son medias verdades, pero que no son una verdad completa. Y vemos ahí que permitieron la idolatría, permisividad moral, permitieron fornicación. Es discutible, ¿verdad?, si realmente era físicamente o espiritualmente, ¿verdad? Aún a veces algunos comentaristas tampoco se ponen de acuerdo en eso, pero el asunto es que era el pecado, pero el asunto es que no le estaban siendo fiel a Dios, fiel a Cristo. Y entonces, hermano, ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta que no basta con la ortodoxia. Alguien con ortodoxia puede vivir en la mundanalidad. No basta, hermanos, que nosotros sepamos, cuando hablo de ortodoxia, es conocer lo que es recto. Pero si no lo vivimos, entonces no sirve de nada. Como cuando usted va donde el doctor y usted está enfermo, el doctor le receta y le explica y le dice, ok, esto es lo que necesita, esto y esto es para esto, y si usted se toma esto, entonces usted va a mejorar. Sí. Arriba de la refri, qué bonita se ve la medicina arriba de la refri. Sabe que le va a ayudar esa medicina, pero si no la toma, no sirve de nada. No sirve de nada, en lo más absoluto. Y recordemos, hermanos, que hasta los demonios son ortodoxos. Santiago 2:22. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. Alguien dijo, no basta tener la verdad si no andamos en la verdad.
solo es de que le demos una pequeña lectura, a veces hasta superficial, a Primera de Juan, y nos daremos cuenta que básicamente el mensaje principal de Juan es que debemos de andar como Cristo anduvo si hemos nacido de nuevo. Bueno, Primera de Juan digo yo, pero es toda la Biblia. Hermanos, estos cristianos conocían la doctrina, pero dejaron entrar a la iglesia la corrupción y el pecado. Esto nos advierte, hermanos, para que no seamos adoradores de la doctrina, sino adorar al Dios de la doctrina o al Dios Todopoderoso. Cuidado, hermano, en ser capaces de definir lo que es el amor, pero ser incapaces de amar. Cuidado con saber definir, hermanos, lo que es gracia, pero lo que menos se manifiesta en nuestra vida es la gracia de Cristo. Cuidado, hermanos, con solo sostener verdades fundamentales de la fe, pero que éstas no afecten o no nos hagan semejantes a Cristo. Hay un problema. Hay un serio problema. Hay un serio problema en ese cristianismo. Hay un serio problema. ¿Qué dijo Isaías? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha sido enseñados. Entonces la doctrina correcta nos lleva a nosotros ¿a qué? A la práctica correcta. No a una licencia. Aquí tienes la licencia, haz lo que quieras. No es bíblico. Es lo más lejos de la verdad. Es lo más lejos de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso hay una invitación aquí, hermanos. Y esa invitación es para nosotros también hoy en día. Y Cristo invita a la iglesia en el versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos como con la espada de mi boca. ¿Cuál es la invitación? Al arrepentimiento. Era un arrepentimiento urgente, hermano, que esta iglesia debía de tomar. Urgente. Debían de tomar decisiones rápidos, pronto, porque si no, entonces vendría a aplicar la disciplina y el juicio Dios, Cristo mismo, a esa iglesia. Cristo mismo a esa iglesia. Urgente. Y es un mandamiento ese, porque ahí en el griego está el verbo en imperativo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y las palabras de Dios no son un juego. Las palabras y el mensaje de Cristo es algo serio. Y le dice arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de la falsa doctrina, de lo que has permitido dentro de la iglesia como si fuera algo normal o como que subiera. No está bien, no importa. Arrepiéntete de tu antinomianismo, de dejar el camino de la perversidad, de la doctrina falsa y comprometer con el Señor a vivir una vida en santidad como corresponde a salvos. A salvos. Y no estamos hablando, hermanos, de perfección, ¿verdad? Porque ningún cristiano es perfecto. El único perfecto se llama Cristo.
Pero Cristo ha llamado a su iglesia, hermanos, ¿a qué? A seguir sus pisadas. A seguirlo a Él. Abandonar un evangelio light, sino el evangelio de Cristo. Hermanos, el arrepentimiento era la única salida para esta iglesia. Aquí no había lugar para justificarse. Aquí no había lugar para presentarle argumentos a Cristo y decirle, pero ¿por qué dices esto si esto lo estamos haciendo? Porque está aquí, porque es Cristo. La palabra de Dios misma, quien estaba juzgando y determinando a esta iglesia con lo que estaba haciendo. No había otra salida. La única salida era el arrepentimiento, hermanos. La única salida para esta iglesia. El arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento tenían que obedecer a esta iglesia. Ese llamado. Un llamado serio, no opcional. Era serio. Por eso nosotros debemos de, hermanos, de tomar la palabra de Dios seriamente. Es algo serio. Hermano, que si usted es cristiano, usted tiene que vivir como Cristo, como está la palabra de Dios escrita. No es algo para tomarlo a la ligera. Es algo, hermano, para que afecte nuestras vidas. Es algo, hermano, para que transforme nuestras vidas. Quien ha nacido de nuevo, hermano, ya no vive como vivía sin Cristo. Ya no. Y vemos la recompensa, hermanos. La recompensa prometida para esta iglesia. Les dice ahí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Yo no intento interpretar exactamente qué es lo que significa. Incluso algunos estudiosos no llegan a conclusiones iguales con respecto a eso. Pero hermano, podemos decir y saber nosotros es que ese maná escondido, hermano, va en contraposición de la comida ofrecida abiertamente en esta ciudad de Pérgamo. Y dice que un maná escondido porque muchos estaban con la comida ahí de esos ídolos. Pero ese es un privilegio, hermanos, que Dios ha dado a la iglesia y a usted. Porque Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús lo dice, el que come este pan vivirá eternamente. Simboliza también la comunión e identidad con Cristo, de estar con Cristo. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solo Dios conoce. Un símbolo de privilegio. En los tiempos del Imperio Romano esa piedrecita representaba una invitación que le permitía el acceso a un lugar donde lo habían invitado. Hermanos, debemos darnos cuenta que nuestra vida va más allá de lo que nosotros tenemos acá, de lo que esta vida nos presenta acá. Va más allá. Y hermano, y nosotros, dice ahí, le dice a la iglesia, tú moras donde está Satanás, y el trono de Satanás. Pero nosotros solo somos peregrinos de este mundo. No amemos las cosas de este mundo. No amemos a este mundo. No amemos lo que este mundo ofrece, sino aquellas recompensas que Dios tiene preparadas cuando partamos de este mundo. Policarpo, si ustedes escucharon ahí en Esmirna,
Hablé un poquito más de Policarpo. Policarpo, Antipas. Ellos tenían en mente allá. Su mirada estaba allá en el cielo. Ellos miraban esa recompensa, así como lo dice en Hebreos 11. Tenían su mirada puesta allá, más que en los placeres y las riquezas de este mundo. Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué nos vamos a perder, hermano, en una iglesia casada con la mundanalidad? Casada con el pecado, hermanos. Si lo que aquí pueden tener estos de Pérgamo, tenían muchos privilegios del emperador romano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos privilegios eran perecederos. Pero lo que nosotros tenemos en Cristo es eterno. Entonces, hermanos, para concluir, esta iglesia de Pérgamo, vemos que Cristo se presenta como la suprema autoridad, quien tiene la espada para el juicio. En esta iglesia habían hermanos que amaban a Jesús, que andaban fielmente, pero también era una iglesia permisiva, que habían permitido la enseñanza de doctrinas erradas y antibíblicas. Y Cristo llama al arrepentimiento de una manera urgente. De lo contrario, él mismo juzgaría o impondría disciplina a esta iglesia. Y él les recuerda y les dice las recompensas que ellos tendrán. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia o cómo, hermanos, aplicamos? No solamente tenga una correcta ortodoxia o conocimiento del correcto de la doctrina bíblica, sino que debemos de vivir lo que nosotros creemos. ¿De qué le puede servir a un hombre? Conoce que Dios es santo, que aborrece el pecado, pero su vida, no afecta su vida porque su vida anda sin que le importe esa santidad de Dios. No permitas que el pecado invada tu vida. Hermano, deja que la verdad te haga semejante a Cristo. Pablo dijo, ¿viviremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dijo Pablo, Romanos capítulo 6. Vivamos en la santidad, hermanos. Anhelemos la santidad y anhelemos serle fiel al Señor. Y si tiene un tropiezo, levántese, arrepiéntase. Porque nadie es perfecto. Pero arrepiéntase. No se justifique delante del Señor. Porque Él nos llama a vivir una vida santa, ser santos, porque yo soy santo. Y el apóstol Pablo le dijo a Tito, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ese conocimiento adquirido, porque debemos de adquirir conocimiento, a ser devotos y piadosos delante de Dios. El apóstol Pedro también hace un llamado urgente en su segunda carta. ¿Cómo no debéis vivir vosotros o cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir si esto va a ser quemado, destruido? Si hasta este momento, querido hermano, querida hermana, te has dado cuenta de algo que debes arrepentirte, no lo pienses. Arrepiéntete hoy. Habla con Dios. No le presentes más argumentos a Dios. Póstrate delante del Señor. Cae de rodillas delante del Señor, porque es un llamado urgente. Cae de rodillas delante de Él. Es lo mejor que podemos hacer. Le voy a pedir que incline su rostro, que cierre sus ojos, hermano. Si puede inclinar su rostro, inclínelo, si no, no. Hermanos, Dios nos llama a que marquemos una diferencia. Dios nos llama a que vivamos esa vida correcta,
santa que nos enseña en su palabra. Y yo quiero saber, hermanos, si hay alguien en este momento que quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Hay alguien en este momento que tenga la determinación y que a través de las palabras, de los mensajes, de la lectura de la Biblia que ha tenido, o de personas que le han hablado de Cristo y que ha rechazado el Evangelio de Cristo Jesús, que ha rechazado su gracia, su obra en la cruz perfecta, que llevó nuestros pecados ahí en la cruz, pero en este momento quiere hacer público que entrega su vida a Cristo Jesús. Levante su mano y oraremos por usted. Solo levante su mano, oraremos por usted. Levante su mano como testimonio público de que usted sigue a Cristo Jesús y usted recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien en este momento que quiera tomar esa decisión? ¿Hay alguien que desea reconciliar con Dios? ¿Hay alguien que reconoce que se ha alejado de Dios, que ha vivido en la mundanalidad, en el pecado, y quiere en este momento renovar esos votos y reconciliarse con Dios? Este es el momento para que usted lo haga públicamente. ¿Hay alguien en este momento que quiere reconciliarse con Dios? Todos los que estamos aquí estamos con el anhelo de vivir para Dios, honrar a Dios, agradar a Dios en obediencia. Y hermanos, si hay algo dentro de usted, en su corazón, o algo privado, que tal vez usted se dio cuenta de que es algo que tiene que arrepentirse delante del Señor, hable con Dios. Hable con el Señor. Pídaselo a Dios en oración y caiga postrado delante de Él. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, la doctrina, Señor, que se anuncia y se pregona, Señor, mucha de ella. Sabemos, Señor, que no es correcta, Padre. Pero hay iglesias y hermanos, Señor, que mantienen, Señor, la fidelidad, Señor, de la predicación, la enseñanza, de la doctrina, Señor, con lo que dicen, con lo que viven, Señor. Gracias te damos, Padre, por ello. Porque estamos en un mundo, Señor, lleno de pecado. Estamos en un mundo, Señor, donde podemos, oh Dios, o que intenta, oh Dios, comprometernos con el pecado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro compromiso sea contigo. Ayúdanos que seamos fieles, porque no podemos por nuestros propios medios, Señor, sino que por los medios que tú, Señor, has establecido. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a buscar tu rostro día a día a través de tu palabra y, Señor, y en oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiando, iluminando, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pasos, Señor. Guíanos. Ayúdanos, Señor, a andar. No, Señor, en la carne, sino en el Espíritu, Señor. Porque nosotros no podemos, Padre. Guíanos, Señor. Danos la valentía, la determinación, Padre, de vivir para ti cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén.
Dios los bendiga, hermano.